Introducción: el grano negro más caro que el oro, la pimienta. En la Europa del siglo XV, el grano negro de Oriente. La pimienta no era una simple especia, era un símbolo de riqueza y poder, con un valor que, literalmente, rivalizaba con el del oro. Este polvo mágico, que eliminaba el olor de la carne y realzaba el sabor de la comida, era el mayor lujo en las mesas de nobles y ricos. Sin embargo, el proceso para obtener esta preciada pimienta era arduo y peligroso. La ruta de la seda, que se extendía desde sus orígenes en Oriente hasta Europa, estaba dominada por el Imperio Otomano y los mercaderes de Venecia y Génova. El precio de la pimienta, que se inflaba como una bola de nieve en cada etapa del camino, suponía una pesada carga para los europeos, lo que despertó un anhelo por encontrar una nueva ruta. ¿No sería posible llegar directamente a la India, bordeando África, sin pasar por territorio islámico? Esta audaz pregunta se convirtió en la aspiración nacional de un pequeño país, Portugal. Décadas de exploración de la costa occidental africana, iniciadas por el infante Don Enrique, el navegante, abrieron de par en par la puerta de la posibilidad en 1488, cuando Bartolomeu Díaz descubrió el extremo sur de África, el Cabo de Buena Esperanza. Ahora solo quedaba un paso: rodear el cabo, cruzar el desconocido Océano Índico y alcanzar la tierra de las especias, la India. Para llevar a cabo esta misión, tan grandiosa como temeraria, el rey Manuel I de Portugal eligió a un hombre. Su nombre era Vasco da Gama. La expedición que cambiaría para siempre el curso de la historia mundial estaba a punto de comenzar. La partida, un audaz desafío hacia mares desconocidos. El 8 de julio de 1497, el puerto de Belém en Lisboa bullía de expectación y ansiedad. Las 4 naves comandadas por Vasco da Gama, la nao capitana São Gabriel, la São Rafael, la Berrio y un barco de suministros, izaban sus velas en un viaje histórico hacia la India. Los cerca de 170 tripulantes pasaron la noche anterior en vela, rezando en la catedral, y partieron con la bendición del rey. Ante sus ojos solo se extendía un océano infinito y un sinfín de peligros desconocidos. Vasco da Gama eligió una ruta diferente a la de los exploradores anteriores. En lugar de navegar hacia el sur siguiendo la costa africana, se adentró audazmente en medio del océano Atlántico, para aprovechar al máximo las corrientes y los vientos del sur. Fue una apuesta arriesgada que les obligó a navegar durante más de 3 meses sin ver tierra, pero resultó ser una sabia decisión que acortó considerablemente el viaje. Tras una larga travesía, la flota llegó finalmente en noviembre al Cabo de Buena Esperanza, descubierto por Díaz. A diferencia de su nombre, las aguas que rodeaban el cabo eran famosas por sus olas feroces y tormentas. Los marineros temblaban de miedo, pero da Gama se mantuvo firme. Reprimió con mano de hierro cualquier signo de motín y finalmente consiguió guiar a la flota alrededor del cabo, adentrándose en el Océano Índico, un mar completamente desconocido para los europeos. Penurias y conflictos, un mar manchado de sangre. El Océano Índico presentó un nuevo tipo de desafíos. Lo primero que golpeó a la tripulación fue la maldición del mar, el escorbuto. La falta de frutas y verduras frescas provocó una deficiencia de vitamina C, y los marineros comenzaron a sufrir sangrado de encías, manchas en todo el cuerpo y una muerte agónica. Innumerables hombres perdieron la vida a causa de esta terrible enfermedad durante el viaje. Los conflictos humanos resultaron aún más peligrosos. Al llegar a la costa oriental de África, la flota de da Gama se encontró con la fuerte hostilidad de los comerciantes árabes ya establecidos allí. En puertos como Mozambique y Mombasa, fueron tratados como invasores, infieles y atacados con frecuencia.
Los comerciantes árabes intuyeron instintivamente que los portugueses eran poderosos competidores, que amenazaban su monopolio en el comercio de especias. La crisis se convirtió en oportunidad en el puerto de Melendi. El sultán de Melendi, que competía con Mombasa, recibió a la flota de Da Gama con una hospitalidad inesperada y de manera decisiva. Le presentó a un experimentado piloto árabe que podría guiarles hasta la India, Ahmad ibn Majid. Su conocimiento de los vientos monzónicos fue como un regalo del cielo. Ahora solo quedaba el último obstáculo: la travesía del Océano Índico. Finalmente, en la India, choque de civilizaciones y regalos humildes. El 20 de mayo de 1498, tras 23 días de navegación a lomos del monzón, la flota de Da Gama ancló finalmente en el puerto de Calicut, el corazón del comercio de especias en la India. Habían pasado 10 meses desde su partida de Lisboa. Era el momento en que el sueño de Portugal, forjado tras décadas de esfuerzo e innumerables sacrificios, por fin se hacía realidad. Pero la euforia fue breve. Calicut se reveló como una ciudad mucho más rica y avanzada de lo que jamás habían imaginado. Cuando Da Gama fue recibido en audiencia por el gobernante de Calicut, el Zamorín, presentó con orgullo los regalos que había preparado: unas cuantas piezas de tela barata, sombreros, collares de coral, azúcar y miel. Aunque en Europa podían tener cierto valor, en la corte del Zamorín, rebosante de tesoros exóticos, parecían simples baratijas. Los mercaderes árabes se burlaron abiertamente, y el Zamorín no pudo ocultar su decepción. Las negociaciones comerciales, que empezaron con mal pie, se estancaron. Los comerciantes árabes, que ya controlaban el mercado, hicieron todo lo posible para impedir que Da Gama consiguiera especias. Da Gama, un hombre de temperamento fuerte y autoritario, perdió la paciencia. Recurrió a medidas extremas como tomar como rehenes a varias figuras notables de Calicut. Y solo entonces pudo cargar sus barcos con una pequeña cantidad de pimienta, canela y joyas, antes de abandonar la India. El regreso y la gloria, el precio de la sangre. El viaje de vuelta a Portugal fue aún más terrible que el de ida. Los vientos en contra, las corrientes desfavorables y un nuevo brote de escorbuto diezmaron a la tripulación. La situación llegó a ser tan desesperada que tuvieron que quemar uno de sus barcos, el São Rafael, porque no tenían suficientes hombres para manejarlo. En septiembre de 1499, tras una odisea de más de 2 años, solo 2 barcos y 55 supervivientes, en un estado lamentable, regresaron a Lisboa. Habían perdido a más de la mitad de sus compañeros, pero el valor de las especias que trajeron consigo generó un beneficio que superaba en 60 veces el coste de la expedición. Portugal estalló de júbilo y Vasco da Gama se convirtió en un héroe nacional. Su viaje había demostrado no solo que la ruta marítima a la India era una realidad, sino que prometía una riqueza incalculable. Legado: gran explorador o conquistador brutal. El éxito de Vasco da Gama fue la señal de salida para el inicio de la era de los descubrimientos. A partir de entonces, Portugal conquistó los puntos estratégicos del Océano Índico, construyó un poderoso imperio marítimo y la historia de Europa comenzó a reescribirse en torno a los océanos. Sin embargo, sobre su legado se proyecta una densa sombra junto a la luz. En su segundo viaje en 1502, Da Gama, ya como un héroe, mostró una cara completamente diferente. Con una fuerza militar abrumadora, saqueó y destruyó sin piedad los barcos mercantes árabes en el Océano Índico. El incidente más atroz, que simboliza su crueldad, fue la captura del barco de peregrinos Miri, que se dirigía a la Meca. Tras apoderarse de su carga, encerró a cientos de hombres, mujeres y niños en la bodega y le prendió fuego.
Ya no actuaba como un explorador, sino como un conquistador y un verdugo que imponía su ley en el Índico. En conclusión, Vasco da Gama es una figura compleja, difícil de definir en una sola palabra. Fue un navegante legendario que demostró la indomable voluntad y el coraje del ser humano frente a lo desconocido. Al mismo tiempo fue la punta de lanza del imperialismo, un hombre que no dudó en usar la violencia y la masacre para alcanzar sus fines. Su viaje trajo una riqueza inmensa a Europa y cambió el curso de la historia, pero su reverso está marcado por la sangre y las lágrimas de innumerables personas, y la herida profunda de civilizaciones destruidas. Pasó a la historia como el hombre de las dos caras, de la era de los descubrimientos, aquel que abrió una nueva era cruzando un mar manchado de pimienta y sangre.